Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tensa calma en Ecuador. Así quedó la ciudad de Quito luego de 12 días de violentos disturbios. Tras los saqueos y los ataques delictivos, indígenas y autoridades salieron a las calles a recoger los escombros que dejaron a su paso las intensas manifestaciones. Ya estamos celebrando, más que celebración, es agradecimiento al pueblo indígena que nos supo representar y ayudar, porque esto es ganancia para todo el pueblo. Ante la violencia que desató la infiltración de las protestas, el presidente Lenín Moreno logró conjurar el golpe de Estado y llegó a un acuerdo con los manifestantes. El país recobra rápidamente la calma. Y aunque han sido verdaderamente días difíciles, los vamos a superar, juntos y con decisión. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. El diálogo sigue. Y sigue con todos los sectores que tengan decisión y buena voluntad. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El embajador de Ecuador en Colombia, Rafael Paredes, analiza el panorama político de su país y los efectos que tendrá el acuerdo firmado por el gobierno nacional y los representantes indígenas y sindicales que lideraron las protestas. La directora del programa Zoom a la Noticia de NTN 24, Andrea Bernal, denuncia las violaciones y las amenazas que sufrió por parte de los violentos la libertad de prensa durante la cobertura periodística que realizó de las manifestaciones. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las consecuencias y los efectos que deja para el futuro de Ecuador la denominada, y abro comillas, brisita bolivariana, cierro comillas. Con ese calificativo, Diosdado Cabello celebró en días pasados, desde Venezuela, la violencia en la que terminaron las protestas indígenas que finalmente terminaron obligando al presidente Lenín Moreno a anular el decreto que recortaba los subsidios estatales al precio de los combustibles y que fue solo una de las causas de las manifestaciones indígenas. El punto clave de esta noticia. Con esta decisión, el mandatario ecuatoriano logró también conjurar el golpe de Estado que, al lado de las manifestaciones, avanzaba con una sospechosa fuerza en su contra. El punto clave de esta noticia, una de las principales dudas que persiste hoy, es si este acuerdo garantiza el fin de la crisis política en Ecuador y si la amenaza de la infiltración del chavismo en ese país suramericano continúa vigente, tal y como lo denunció el presidente Lenín Moreno. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. De los anuncios a la tensión y al caos. 11 días difíciles para Ecuador, 11 días de ánimos caldeados. Fueron momentos de una fuerte presión social con las organizaciones indígenas como protagonistas. Nos vamos hasta conseguir el objetivo. Hasta conseguir el objetivo. Y ese objetivo es, pues, de la derogatoria inmediata del decreto 883. Reclamos sociales empañados por acciones violentas, ataques a sedes de algunos medios de comunicación y otros que tuvieron como blanco el edificio de la Contraloría General del Estado. Antes del recrudecimiento de las vías de hecho en las manifestaciones que obligaron incluso a declarar el toque de queda en Quito, el gobierno del presidente Lenín Moreno mantenía su postura. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos. Muchas gracias, señor presidente.
Mientras el mandatario descartaba ceder frente al decreto 883 con el que había eliminado los subsidios a los combustibles, los disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública agudizaban en las calles. Luego llegaría el llamado a un diálogo directo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Tras horas de conversación con dirigentes indígenas, un anuncio dio por terminada la crisis que puso en vilo el orden público en Ecuador. Un acuerdo no significa ganarlo todo. Acuerdo significa ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. Los indígenas celebraron la decisión del gobierno de Moreno de dar marcha atrás al polémico decreto que había implicado el alza en los precios de los combustibles. El galón de diésel había pasado de $1,03 a $2,30 y el de gasolina corriente de $1,85 a $2,40. Con esto, decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios, por la libertad. Tras el acuerdo, indígenas, trabajadores estatales y voluntarios sellaron el fin de 11 días de convulsión, limpiando las calles que fueron escenario de los fuertes disturbios causantes de millonarios destrozos. Vamos inmediatamente con los protagonistas de esa noticia. Nos acompaña el señor Rafael Paredes, embajador de Ecuador en Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Señor embajador, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, le escucho muy bien. Perfectamente, embajador. Quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes para hablar de lo que ha vivido Ecuador en las últimas semanas. La atención del continente americano ha estado en su país y en las últimas horas esta noticia ha tenido un desenlace, un acuerdo entre el gobierno nacional y los sectores indígenas que estaban protestando. Señor embajador, hay quienes consideran que el gobierno nacional perdió ese pulso con los indígenas, pero le ganó el pulso a los golpistas, a quienes pretendían sacar del poder a Lenín Moreno. ¿Quién ganó y quién perdió en eso, señor embajador? Muchísimas gracias. Creo que la principal lección que resulta de todos estos eventos que se han sucedido durante estos días en el Ecuador es el hecho de que el diálogo, la posibilidad de conversar, la posibilidad de llegar a puntos de acuerdo es lo más valioso de lo que constituye la sociedad ecuatoriana. El presidente Moreno, desde el inicio de su mandato, siempre fue un insistente y un permanente llamado al diálogo. Ese fue el inicio de su función, ese fue el inicio de su periodo, y eso lo ha mantenido. Y creo que en estos momentos en los cuales se sucedieron todos estos hechos, esa ha sido la parte más valiosa y la parte más importante de toda esta serie de eventos, lamentables por supuesto. Si usted me pregunta quién ha sido un ganador, el ganador es la sociedad ecuatoriana, que ha tenido la posibilidad a través del gobierno de sentarse a dialogar, a conversar, para ver cómo se pueden encontrar soluciones viables y que no vuelvan a suscitarse eventos como los que han pasado. Señor embajador, ¿qué responderle a quienes aseguran que en Ecuador ganaron los violentos, que finalmente la violencia cumplió su objetivo, que era derogar o por lo menos obligar al presidente Lenín Moreno a echar para atrás este decreto? Al contrario, creo que más bien en el momento en el que se produjeron los canales de diálogo, lo que ha sido factible, lo que ha sido posible,
es el que esos canales de comunicación permitan el que se vea un horizonte hacia adelante. La posibilidad de conversar acerca de los asuntos que pueden haber afectado o sentirse que pudieron haber afectado a un determinado grupo es lo más valioso. Respecto de aquellas personas que actuaron con violencia, respecto de aquellos actos vandálicos que se realizaron durante la semana en la que se presentaron estas manifestaciones, lo único que ha hecho la sociedad ecuatoriana en su conjunto es rechazarlos. Incluso aquellas personas que estaban manifestando su inconformidad con las medidas que había adoptado el gobierno, lo que han hecho es precisamente rechazar a esas personas, a esos violentos, que lo único que han hecho es distorsionar totalmente cuál era la medida de la protesta, cuál era la función de la protesta, sí, que era reclamar por algo que no había acuerdo. De tal manera de que por allí han estado más bien las cosas. Señor embajador, según las cifras que ha entregado el gobierno ecuatoriano en las últimas horas, 6 personas murieron en el marco de estos enfrentamientos, de estas protestas. 1.300 heridos. De esos 1.300, 435 fueron policías. Hubo 1.330 detenidos, 57 de ellos extranjeros. ¿Qué va a pasar con los responsables de estos asesinatos, de estos actos vandálicos? ¿El acuerdo representa impunidad, señor embajador? De ningún modo. Más bien, creo que lo que el Estado ecuatoriano ha venido haciendo es buscar el que exista el menor número de personas afectadas por las acciones de la violencia. Y creo que lo ha conseguido. Lamentablemente, muy tristemente, hay esas cifras que usted acaba de mencionar. Pero a la vez, el gobierno, el Estado ecuatoriano, ha actuado con apego total a las normas, a las leyes, al respeto a todos aquellos compromisos que tiene el gobierno y el Estado. Y en este momento hay claramente la actuación de la justicia. Las distintas entidades de la función judicial se encuentran actuando a efectos de poder investigar y sancionar a aquellos que estén responsabilizados de esos actos de violencia. Embajador, permítame, integramos a esta hora a Andrea Bernal, quien es la directora del programa Zuna La Noticia. Hizo una estupenda cobertura periodística, además valiente durante los últimos días, teniendo en cuenta los riesgos que tuvo que enfrentar en las calles de la ciudad de Quito. Andrea Bernal, bienvenida al programa La Noche y felicitaciones por esa cobertura y por habernos entregado todas las imágenes y toda la información de lo que sucedió en Quito y en Guayaquil en los últimos días. Bienvenida a La Noche. Jefferson, gracias. Recibo esas palabras tuyas, por supuesto, con humildad y wow, que es la palabra que me queda hoy por hoy cuando regreso ya a mi casa, la tranquilidad de saber que pues estoy ya con la familia y de no entender qué fue lo que pasó o si estábamos viviendo, le decía ayer a mi camarógrafo, como una película de lo que estaba pasando en el país, sobre todo en la ciudad. Y de no imaginarme que cuando tomé ese avión a Quito, con todo lo que hemos logrado reportear desde allá, era lo que me iba a encontrar. Andrea, ¿qué fue lo más difícil de esa cobertura periodística? El reportero narra lo que sucede, te tocaron unas circunstancias bastante complejas, pero en medio de la situación tan difícil de orden público que había en estas dos ciudades, en Ecuador, en Quito y en Guayaquil, ¿cuál es el recuerdo más fuerte? ¿Qué fue lo más difícil que experimentaste en los últimos días?
Pues todos los días pensábamos que iba a ser mejor y no era así. Y siento que la primera vez que estuvimos en Guayaquil, cuando nos metimos a las protestas y quedamos del lado de los manifestantes, el enfrentamiento con la policía era muy fuerte y vimos excesos de la policía. Tenemos tomas de eso cuando a los manifestantes pues se les enfrentaban muy duro, pero también vimos cómo tenían armas, por ejemplo. Pero en Guayaquil era una protesta, sin duda alguna, era muy fuerte, pero al llegar a Quito, Jefferson, quizás incluso yo que he cubierto tantas marchas en Ecuador y he estado cuando se han sacado presidentes, el mismo movimiento indígena, pequé de ingenua por un momento de decirle a nuestro camarógrafo, como sabía el lugar, caminemos un poco más. Y fue un momento donde nos metimos en una turba y empezamos a grabar y a mí me jalaron el pelo, por ejemplo, me empezaron a jalar el pelo, a mi camarógrafo le querían quitar el trípode donde se pone la cámara, estábamos tratando de grabar y nos querían el cable de como uno transmite en directo, jalarlo. De repente yo vi cosas como debajo de un puente con gasolina, la gente estaba haciendo bombas molotov que les llamábamos, no te puedo decir con seguridad que hacían esos misiles caseros que nosotros hemos mostrado en esas imágenes, pero había gente encapuchada debajo de puentes haciendo eso, dañaban los carros de la policía y cuando yo me di cuenta de eso le dije a mi camarógrafo, empieza a grabar y solo con el hecho de cuando él empieza y coge la cámara nos empezaron a decir, si usted graba la vamos a linchar. Y entonces la gente empezó como a ayudarnos, una gente a salir, incluso la misma Guardia Indígena nos dijo tienes que salir ya de acá y nos hicieron un corredor, que eso es lo paradójico. Los mismos nos quieren atacar, pero también hubo gente dentro de la manifestación que hizo un corredor para que nosotros pudiéramos salir y empezaron a empujarnos porque era como unas 5 cuadras que habíamos caminado. Nos tiraron jugo, nos trataron de dar un palazo y logramos salir e incluso la persona me dijo deja de grabar porque te van a matar, deja de grabar. Entonces tuvimos que bajar la cámara y empezar a caminar y la gente gritaba cámara abajo, nadie está grabando, tranquilos, nadie. Entonces fuimos testigos de cosas que pasaban y que no podíamos grabar, pero al mismo tiempo te tildan de mentirosa a los medios de comunicación y yo soy uno de ellos porque la prensa nacional sí que vive problemas. Nosotros por lo menos con el carnet de prensa internacional logramos salir de lugares, pero te dicen que eres mentiroso, que no estás diciendo la verdad, pero no te dejan hacer tu trabajo porque no te dejan grabar tampoco. Entonces te echan de todos los lugares. El segundo día estábamos incluso en una terraza y también casi apedrean la casa de una persona que nos estaba dando refugio y nos tocó salir, fue el toque de queda. Entonces recuerdo haber caminado mucho y con mucho susto en una ciudad que conozco muy bien, que me ha acogido muy bien y que yo no entendía, o más bien sí entendía eso de la prensa, que es lo que los 10 años del presidente Rafael Correa en el poder pues sembró y hoy por hoy pues lo están pagando los medios de comunicación de una manera brutal, Jefferson. Andrea, como lo indicabas anteriormente, no es la primera vez que tienes la oportunidad de hacer una cobertura periodística en una situación tan compleja. No es la primera vez que lo haces en el continente americano, tampoco lo es en tu país, en Ecuador. ¿Estas protestas fueron distintas a las anteriores? ¿Los movimientos indígenas actuaron de una manera diferente? Es que yo no me atrevería a poner al movimiento indígena ahí, Jefferson, y tal vez estoy, no sé si pecando de ingenua, yo digo lo que vi, porque esa es mi labor. A mí me ponen en un lugar y yo entro y veo y describo lo que vi. Como te digo, la Guardia Indígena fue la que nos sacó de esa turba, que empieza a llegar y no sabes identificar quiénes son. Sí hay indígenas muy bravos, sin duda, pero nadie está armado, nadie intenta como hacerte daño, como golpearte. Es una turba que hay tanta gente que tú pierdes el control de quiénes están ahí. A nosotros nos sacaron unos chicos jóvenes que eran como artistas, que decían que eran estudiantes de comunicación social incluso, pero estaban dentro de las manifestaciones. ¿Qué vi distinto? El nivel de violencia, de vandalismo, de delincuencia, porque no solo fue en ese centro. Mis amigos de otros lugares me llamaban que vivían como en las afueras de Quito, por decirte que vivían en los alrededores de la ciudad,
que habían tenido que cerrar sus casas con cadenas, porque había gente que estaba intentando ingresar de manera violenta a estos barrios que son pues de clase alta y tratando de tirar la puerta. Nosotros estábamos en un hotel y vieron la cámara y se metieron a tratar de romper las puertas de unos hoteles. En el hotel donde nosotros estábamos tuvieron que poner unos muebles para que no entraran. Entonces, como te digo, quizás el nivel de violencia, cuando tú volteabas a mirar, no puedes decir que eran todos indígenas. El movimiento indígena es violento, el movimiento indígena es fuerte, pero lo que había aquí era... yo tenía mucho miedo, o sea, había mucho miedo de la gente y de los periodistas. No sabías realmente con qué estabas tratando. Ya el tercer día era como, no podías poner una cámara, por ejemplo, o sea, no podíamos transmitir, no podíamos ponernos porque lárguense, váyanse, mentirosos, una piedra te corría, trataban de perseguirnos, o sea, era imposible hacer el trabajo. Entonces, por un lado, te dicen que no haces tu trabajo, que mientes, que estás comprado, que estás vendido, pero no te dejan grabar, pero claro, no puedes hablar con ellos. Entonces, es lo más paradójico porque... Era muy complicado. Según Fundamedios, hay 171 ataques a la prensa. No, y es bastante difícil porque cuestionar a la prensa porque supuestamente no hacía la cobertura periodística desde la perspectiva de los manifestantes, pero cuando los periodistas llegaban donde los manifestantes, en ese momento eran atacados. Andrea, está con nosotros el embajador de Ecuador, Rafael Paredes, ahí te he estado escuchando también atentamente. Señor embajador, también quiero hacerle la misma pregunta que le planteaba Andrea al gobierno ecuatoriano. ¿Qué análisis hace, qué información tiene sobre la virulencia con la cual fueron ejecutadas estas protestas al interior de Ecuador? ¿Es normal? ¿Es una reacción entendible que se hayan dado de esa forma tan fuerte, tan violenta? ¿O ustedes tienen alguna explicación para justificar o por lo menos para que los televidentes entiendan por qué en este caso estas manifestaciones terminaron en actos tan vandálicos y de tanta violencia? Mire, la violencia y el vandalismo no tienen justificación, no hay razón alguna. Es un acto que está más bien, supera todo tipo de actuación de un ser humano. En el momento en el cual hay encapuchados, en el momento en el cual hay personas que se cubren el rostro, ese momento ya no es una protesta. Ya no hay la limpieza de una manifestación que intenta expresar una discrepancia, que eso es una cosa, y otra muy diferente, el actuar con barbarie. Por tanto, no hay justificación de ninguna naturaleza para poder actuar con violencia. Por supuesto, las descripciones que hace la periodista Andrea Bernal es una descripción que ella la ha vivido y seguramente a cada periodista, a cada persona que estuvo en esos actos va a tener una historia que contar. La diferencia frente a otras manifestaciones de esta naturaleza es justamente el intento de buscar generar un caos a través de la barbarie. Y ese intento estaba dado en función de buscar el que pueda existir una desestabilización del régimen democrático, una desestabilización del gobierno, a efectos de buscar la sustitución del presidente Moreno. De tal manera de que allí lo que se buscaba claramente era un acto político a través de los más ilegítimos medios como son los de la violencia, los del vandalismo y la barbarie. Por tanto, creo yo que es importante hacer esta distinción entre quienes expresaban y se manifestaban en función de discrepar por una medida que había adoptado el gobierno, de aquellos que buscaban desestabilizar al régimen democrático que existe en el Ecuador. Claramente usted hace esa distinción. ¿Ese intento de golpe de Estado al interior de Ecuador, usted cree que queda completamente desarticulado
o la amenaza persiste? Porque las denuncias que hizo el presidente Lenín Moreno a nuestra periodista Andrea Bernal en esa reveladora entrevista fueron bastante delicadas. ¿Esas denuncias fueron coyunturales o usted cree que está la amenaza latente de que existe una estrategia para tumbar el gobierno de Lenín Moreno, una estrategia orquestada desde Venezuela por el chavismo? ¿Esa amenaza es latente, está vigente? Mire, yo no sé si es que a través de la violencia se pueda hablar ni siquiera de un golpe de Estado. Creo que es indispensable el distinguir y separar cualquier tipo de manifestación respecto de los actos barbáricos. Esa es una distinción que es necesaria mantenerla y tenerla muy claro. Si es que lo que se busca a través de la desestabilización es separar al gobierno, retirar al presidente, no se lo ha conseguido. De tal manera de que este momento, más bien, como lo ha expresado claramente el presidente, esta mañana ha estado el presidente en los balcones del Palacio Presidencial saludando a todos los ciudadanos que estaban ese momento allí, estaba saludando y agradeciendo a la ciudad de Quito, de tal manera de que creo que más bien por ese lado hay ya tranquilidad y sobre todo se ha superado y se ha cuestionado todos los sistemas barbáricos que se pudieron haber utilizado para actos ilegítimos. Ahí estamos viendo esas imágenes en este momento del presidente Lenín Moreno. En la primera vez que aparece nuevamente en el Palacio Presidencial, recuerden ustedes que durante las protestas él tuvo que trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, hoy reapareció en el Palacio Presidencial. Esas son las imágenes que de alguna manera muestran que la ciudad de Quito volvió a la normalidad. Hizo una presentación oficial el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Andrea Bernal, para finalizar, ¿cómo queda la sociedad ecuatoriana? ¿Cuál es la reflexión que haces frente a lo que viene de aquí en adelante? La familia ecuatoriana, hubo una división muy fuerte, sectores que apoyaban a los indígenas, otros que consideraban que esas medidas económicas, por fuertes que fuesen, eran necesarias. ¿Cómo queda Ecuador en ese momento en términos de unidad? En términos de unidad, muy mal, Jefferson, porque hay una sociedad, yo sé que pues, suena cliché porque decimos que de nuestros países, que Colombia está polarizado, que Argentina está polarizado, pues sin duda eso es lo que han logrado estos regímenes dictatoriales, y Ecuador es un país polarizado, un país donde hay un odio a la prensa, entonces es muy difícil que ellos hagan su trabajo, y sin la prensa, imagínense, se está golpeando a la democracia, eso uno. Lo otro, el tema de la violencia, el de no poder entenderse, el de no poder debatir, el de no poder decirle a alguien, mire, usted puede que tenga razón en esto, pero no tiene razón en esto. En el tema de ver una ciudad, uno de los cascos coloniales más importantes de América Latina, Jefferson, destruido. Es que yo sentía que había caído una bomba y caminamos por ahí con nuestras mascarillas, tuvimos incluso que dejar cámaras y lo hacíamos medio a escondidas con el celular para lograr entrar en esa zona y era un campo de guerra, no sé, lamento que no he estado en una guerra antes, lo digo porque no lo puedo comparar, pero era muy impresionante ver una ciudad destruida de esa manera, la propiedad privada, los comercios cerrados, y entonces las pérdidas económicas son cuantiosas, de la gente dejando de trabajar casi 12 días y hoy tratando la gente de limpiar la ciudad, de volver a trabajar, de mandar a sus hijos al colegio, con el temor de que en algún momento pueda volver a pasar esto. Realmente yo creo que es una sociedad que no solo queda polarizada, sino que, ¿sabe qué? Psicológicamente muy golpeada, porque el Ecuador, usted sabe que se ha ido siempre como un lugar de paz. Y aquí incluso el presidente Lenín Moreno habló que las FARC o guerrillas urbanas podrían estar metidas en esta protesta, y eso pues ha causado mucho miedo a la sociedad ecuatoriana. Pues Andrea Bernal, directora del programa Zona la Noticia, muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto por esa cobertura periodística que también fue presentada a través del programa La Noche. Andrea, felicitaciones y muchas gracias nuevamente.
Gracias, Jefferson, a usted por importarle tanto el país, por el Ecuador y porque sin duda tienen que venir mejores días para nuestros países. Gracias, Jefferson. A ti, Andrea. Rafael Paredes, señor embajador de Ecuador en Colombia, gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias a usted. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos vamos a estar hablando con dos importantes panelistas. Nos estará acompañando Alberto Dajic, estará desde Guayaquil, Ecuador. Con él estaremos hablando precisamente sobre lo que representa esa brisita bolivariana. Así calificó los actos de violencia en Ecuador el líder del chavismo, Diosdado Cabello. También estará Diego Araujo Sánchez, escritor y columnista del diario El Comercio de Ecuador. Nos estará acompañando desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. En un lado, actores violentos internos. En otro lado, actores externos. Ambos factores quedaron en la mira tras los hechos violentos que sacudieron a Ecuador durante 11 días en medio de las protestas indígenas contra el paquete de medidas de austeridad anunciado por el gobierno nacional. Los señalamientos de parte del presidente Lenín Moreno fueron directos. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Una vez estalló la crisis social y la violencia en las manifestaciones indígenas, que se suponían pacíficas como eran históricamente, el mandatario Lenín Moreno apuntó al expresidente Rafael Correa y al régimen de Nicolás Maduro de estar detrás de un intento de golpe de Estado en Ecuador, acusación que negó su antecesor. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, destruido. Ahora soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo. Pero incluso el presidente Lenín Moreno fue más allá en sus denuncias. Esto dijo en diálogo exclusivo con la periodista Andrea Bernal para NTN 24 y Noticias RCN. Mire, no se asombre usted, y estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos enviados por Maduro porque están presentes allí en las tomas. Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Claro, se ha dicho de que allá son los terroristas, pero creo esos jóvenes también están siendo engañados, también están siendo manipulados. Y es que imágenes como estas captadas en las protestas en Ecuador llamaron la atención no solo del gobierno, sino de expertos en seguridad en Latinoamérica. Es muy probable que lo que está sucediendo en Ecuador, no solamente como está comprobado haya agentes de Cuba y haya agentes venezolanos, sino que con toda seguridad hay agentes colombianos de organizaciones indigenistas que ya tienen experiencia. Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista, atentaron contra el patrimonio de las calles de Quito, causaron miedo a muchas familias, secuestraron policías y una larga lista de delitos para un solo día. Tan es así que hoy quemaron el edificio de la Contraloría para destruir las pruebas de la corrupción del gobierno anterior. ¿Había o no un interés del denominado correísmo en Ecuador y desde el círculo poderoso de la dictadura de Maduro en Venezuela para que cayera el gobierno de Lenín Moreno? Eso pareció estar claro para el Ejecutivo ecuatoriano desde que las protestas se tornaron violentas. Los narcotraficantes son los Latin King criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos.
Y a tono con estas hipótesis y denuncias, ¿qué papel pudo jugar el chavismo en suelo ecuatoriano los últimos días en un presunto interés de desestabilizar la región, buscando oxigenar y fortalecer a sus históricos aliados de izquierda? El régimen de Maduro, con sus reacciones, dejó entrever las que serían sus intenciones. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, eso va para Colombia, Dios me oiga. Twitter Nicolás Maduro, octubre 13 de 2019. Felicito al pueblo ecuatoriano porque han logrado una histórica victoria contra el FMI al conseguir la derogación del decreto 883. Es una muestra de que los movimientos sociales, obreros e indigenistas unidos siempre defenderán sus más sagradas conquistas. ¡Viva el Ecuador! Estos días que ha habido una brisita bolivariana, una brisita por algunos países como Ecuador, como Perú, como Argentina, como Colombia, como Honduras, Brasil, una brisita. Violación de derechos humanos en Ecuador. Usted se mete en el ABC de España y no sale nada. Vamos inmediatamente con Alberto Dajic, el vicepresidente de Ecuador. Bienvenido al programa La Noche. También nos está acompañando Diego Araujo Sánchez desde la ciudad de Washington, columnista del diario El Comercio de Ecuador, ex subdirector del diario Hoy. A ambos quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que está vigente la amenaza que representa, según el gobierno ecuatoriano, el régimen chavista para Ecuador? ¿Hay una operación política de carácter internacional que busca tumbar al presidente Lenín Moreno? Comienzo con usted, señor ex vicepresidente de Ecuador. Señor Dajic, ¿cuál es su opinión? Bueno, el chavismo jamás dejará de tratar de tomar todo aquello que considera su territorio. No pueden aceptar que un país que estaba casi al borde de ir por el camino ya irreversible de ser Venezuela haya salido de ese eje. No lo pueden perdonar. Por lo tanto, yo creo que esa amenaza sigue y seguirá mientras el sistema político venezolano esté ahí. Seguirán tratando de exportar, como títere que son de Cuba, socio de Cuba, su fallida revolución a todos los países latinoamericanos. Eso está en su ADN y tratarán de exportarla a Colombia y tratarán de exportarla al Perú y tratarán de exportarla a todas partes, porque así nació y así sigue la revolución cubana, parásita por excelencia que trata de tener el mayor número de países de los cuales beneficiarse. Señor Araujo, de manera despectiva y sonriendo, casi que burlándose de lo que estaba sucediendo en Ecuador, Diosdado Cabello calificó lo que estaba sucediendo en su país como una brisita bolivariana. ¿Usted cree que esta brisita es temporal o va a ser permanente tras el fin de estas protestas? Bueno, hay mucho cinismo en esa expresión, brisita bolivariana, un movimiento que ha causado tanto dolor, que ha causado muertes, que ha sido un desate de violencia y de terror inédito antes en el Ecuador. Entonces, y yo creo que sí hay la posibilidad de que, y no va a cejar sin duda el gobierno dictatorial de Maduro de influir para desestabilizar el país. Cualquier movimiento que ayude en este sentido en los diversos países de América Latina, pues tendrá sin duda el apoyo del dictador de Venezuela. Señor Diego Araujo, yo estuve leyendo su columna de opinión el día de hoy y me llamó la atención un punto en particular, y es el que tiene que ver con lo que viene de aquí en adelante. A su juicio, ese acuerdo o ese nuevo acuerdo, ese nuevo decreto que va a firmar el presidente Lenín Moreno, ¿en qué condiciones debe firmarse? Teniendo en cuenta que en el momento en el que el presidente lo esté escribiendo, lo esté redactando, pesa sobre él una espada de Damocles, que es esa amenaza implícita que representan esas protestas y la violencia que
enmarcó cada una de esas manifestaciones. ¿Cómo debe ser ese nuevo decreto para que realmente represente una opción de paz y verdadera reconciliación al interior de su país, de Ecuador? Ciertamente es bastante difícil, pero se confía en que va a haber algún acuerdo, porque sí hay opciones. Habrá, por ejemplo, la opción de una focalización más precisa del subsidio a los combustibles y concretamente al diésel, por ejemplo, al sector rural, al sector más pobre de la población. Ya en las medidas que contempló el gobierno había la subida de un determinado número de dólares para el llamado bono de desarrollo humano. Entonces, hay posibilidades de negociación, pero todavía es difícil el camino por recorrer y en realidad no son buenos presagios los niveles de violencia y sobre todo la intromisión del correísmo en el sector indígena. Esto no solo lo ha denunciado el gobierno del presidente Moreno, esto han reconocido también ciertos dirigentes importantes del movimiento indígena, el dirigente Salvador Quispe, por ejemplo, de Ecuarunari, y también Lourdes Tibán, ex asambleísta de Pachacutic, el brazo político de la CONAIE, de la gran organización indígena, pues han dicho con mucha claridad que el movimiento, la dirigencia indígena en esta vez estuvo filtrada por la influencia del correísmo. Sí. Esto es evidente. Señor Alberto Dajic, vicepresidente de Ecuador, es claro que pues a ninguna sociedad le gusta que le suban el precio de la gasolina, que le quiten los subsidios que estaban por el orden de $1 por cada galón que se vende al interior de Ecuador. $1 es subsidiado por el Estado ecuatoriano, pero lo cierto es que en este momento hay un déficit. El gobierno ecuatoriano ha argumentado que no puede sostener estos subsidios, pero al mismo tiempo deroga ese decreto. ¿De dónde va a sacar entonces la plata el gobierno ecuatoriano para pagar ese endeudamiento que tiene si en ese momento tuvo que derogar ese decreto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los efectos económicos que tiene este acuerdo que firmó el presidente Lenín Moreno con los líderes indígenas? Bueno, que a nadie le guste que suban los combustibles no quiere decir que el Ecuador sea hoy el único país de Latinoamérica con subsidio de combustible, porque Venezuela ya no es país, ya no es una sociedad viable, que es el peor de todos, pero el Ecuador tiene el combustible más barato. ¿Le puedo preguntar a usted cuánto vale en Colombia un galón de diésel o un galón de gasolina? Un galón de diésel de gasolina está por el orden en Colombia de los $3.2 más o menos, 3.2, 3.25. Además del costo hay un impuesto a los combustibles, que es lo lógico para no estimular el consumo de algo contaminante, de algo que calienta la atmósfera. Hay que educar a la gente en qué debe consumir. Entonces, la primera cosa, a la gente no le gusta, a nadie le gusta que lo corten, pero a todo el mundo le gusta que le saquen un tumor y sanarse. Entonces uno acepta el corte racionalmente porque lo van a curar. Y la sociedad ecuatoriana había aceptado esto. No es una protesta de la ciudadanía, es una protesta de un grupo manipulado como es la CONAIE, al cual, sean por tontos útiles o sea por cómplices, se unen guerrillas perfectamente articuladas y planificadas desde hace mucho tiempo para tratar de provocar la caída del régimen. Vamos ahora a la parte económica. Ciertamente hay un hueco, pero nada es más saludable para la economía ecuatoriana que suprimir estos subsidios, porque adicionalmente a producir ingresos evitan contrabando, evitan combustible barato que va a la frontera precisamente colombiana para ser usada como elemento de producción de clorhidrato de cocaína.
porque además hay mafias que importan el combustible y que lo venden más caro de lo que se lo puede comprar en el mercado internacional. En economía siempre hay otras opciones y se tratarán de buscar. Yo esperaré a que el decreto finalmente pase para ver cuál es el resultado de ese decreto, si los subsidios se van a focalizar, concepto con el cual nadie puede estar en desacuerdo, asegurándose que llegue a los pobres. Quiero indicarle a usted que por el lado bajo, durante los 45 años de existencia de este perverso subsidio, el Ecuador, a dólares del 2019, ha entregado 80.000 millones de dólares. Si fuese la economía colombiana, en relación a la economía colombiana, serían 240.000 millones de dólares. Piense usted en eso. Eso es un pecado social. Por lo tanto, estas mafias, estos sectores, le han hecho al país el peor daño, mantener un subsidio que no ha ido a los pobres, porque si los pobres recibieron la inmensa mayoría de ese subsidio, como dicen los de la CONAIE, que va a los pobres, con 80.000 millones de dólares no habría pobres en este país. Señor Dajit, ex vicepresidente de Ecuador, quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche. Lastimosamente, el tiempo se nos ha agotado. Gracias, Alberto Dajit, por habernos acompañado. A usted. Muy amable. También quiero agradecerle a Diego Araujo Sánchez, escritor, columnista del diario El Comercio de Ecuador, es subdirector del diario Hoy. Muchas gracias y vamos a estar atentos de su interesante columna en el diario El Comercio. Gracias. Bueno, gracias a usted. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. No lo olviden, La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.